Hola, hola, bienvenidos de nuevo a un nuevo episodio de nuestro podcast Fit Cultural. En este episodio vamos a explorar un fenómeno cultural que marcó a toda una generación y tal vez la arruinó un poquito, solo un poquito, poquito a poquito, nuestra percepción del amor. Hoy hablamos de Wattpad, de sus historias románticas exageradas, de sus protagonistas imposibles de encontrar en la vida real y de cómo todo esto terminó convertido en películas, series y franquicias globales. No es crítica, no es regaño, es pura observación divertida del caos romántico que vivimos todas las girls en los 2010 y en el 2020 y que si lo sigues leyendo probablemente lo sigas viviendo. Para empezar, ¿qué es Wattpad? Primero, para lo más básico y para quienes no saben y dicen ¿qué es esto? ¿De qué me está hablando? Wattpad es una plataforma donde cualquiera puede escribir una historia, literalmente cualquiera, hasta el taquero de la esquina puede escribirla. Si tenías un celular a los 14 años, podías publicar una novela completa sobre tu crush del salón o sobre un chico misterioso, cualquier cosa. Podrías publicar cualquier historia porque era una plataforma de libre escritura. Era como una biblioteca infinita de historias hechas por adolescentes, para adolescentes y un poquito para todos los que buscábamos drama gratis antes de dormir. Lo lindo de la comunidad eran comentarios, teorías, capítulos cada semana, la emoción de ver si el protagonista por fin decía te amo o era un caos todo tierno, caótico y pues como quiera, súper adictivo. Y dentro de todo esto, ¿cómo no olvidar las desveladas que nos dábamos esperando que la autora actualizara? O en la famosa teoría de Wattpad, cuando la autora desaparece por 1.000.000 de años, pero nunca actualizó y el fanfic se queda a medias. Pero a todo esto vamos a hablar algo muy interesante, que es el amor según Wattpad. Y aquí viene la parte divertida. Wattpad no solo nos dio historias, nos dio expectativas y de pronto el amor no era solo encontrar a alguien que te contestara los mensajes, era casi un deporte extremo, porque Wattpad nos marcó la idea de amores imposibles, romances con enemigos, los chicos fríos que solo eran dulces contigo, los malos entendidos que duraban como 20 capítulos. Y a todo esto, pues Wattpad nos hizo creer que el amor debía ser intenso, dramático y lleno de diálogos que jamás iban a ocurrir en la vida real y que probablemente nos hicieron tener expectativas muy altas en los varones. Pero ojo, no digo que todo esto sea malo, sino que solo fue una vibra, la vibra del momento, una vibra que todos vivimos y que formó parte de nuestra cultura romántica por casi una década. Cuando Wattpad salió a alta pantalla, y como todo fenómeno gigante, Wattpad no se quedó en la app. Muy pronto Hollywood y otras productoras se dieron cuenta de que esas historias tenían millones de lectores y millones de fans listos para verlas en pantalla y que podrían recrear el mismo éxito que Crepúsculo tuvo en algún momento. Y para quienes no lo sepan, Crepúsculo también es un fanfic. A esto llegaron adaptaciones como After, El stand de los besos, A través de mi ventana, La adicción perfecta y de repente todo lo que empezó como fanfics escritos en una habitación se convirtió en películas completas con actores, sets y presupuestos enormes. Era ver cómo tu crush imaginario convertirse en una persona real y a veces funcionaba porque lo hacían bien las adaptaciones, pero otras veces no tanto, pero aún así la ves porque es emocionante. Y es que sí, Wattpad fue un fenómeno cultural y lo interesante de estas historias es que se hicieron famosas porque conectaban con un público y con una comunidad, no por ser perfectas, sino por ser antirrealistas, sino porque hablaban de emociones grandes, torpes, exageradas, como las de cualquier adolescente, porque sí, estaban escritas por adolescentes en su mayoría, y cuando esas emociones pasan a la pantalla, el fandom se vuelve parte del fenómeno. Memes, edits, TikToks, fanarts, reacciones, y de repente todos estamos hablando de la misma película o de la misma escena dramática. Es como un círculo cultural muy bonito. La historia, Wattpad, comunidad, película, más comunidad. Es como una rueda que nunca va a parar, porque si sacan secuela, esa rueda se extiende. Pero a todo esto y al tema de hoy, ¿arruinó el amor o solo nos entretuvo? Aquí viene la gran pregunta que estábamos planteando desde el inicio. ¿Wattpad arruinó el amor? La respuesta corta es no. La respuesta larga es que pues nos dio diferentes y referentes muy intensos, pero también nos dio historias, diversión, fantasías y un espacio para imaginar. El problema no era Wattpad, yo creo que éramos más nosotros creyendo que el chico misterioso del fanfic sí existía y probablemente era el cajero del Oxxo, ¿no? Hoy lo vemos con nostalgia, pero sabemos que la vida real no es así y también sabemos que Wattpad nos acompañó en una época súper particular y aunque exageraba el romance, también lo hacía emocionante. A veces necesitamos un poco de drama ficticio para sobrevivir la rutina. Yo podría decir que Wattpad no arruinó el amor,
sino que nos dio historias raras, intensas, cursis e imposibles. Y creo que también nos enseñó que es normal querer imaginar amores más grandes que la vida. Y lo importante es saber que una cosa es solo fantasía y la otra es realidad. Y es que, ¿cómo funciona Wattpad en los jóvenes? Wattpad no es solo una app de lectura, es un ecosistema emocional y creativo que influye en cómo los jóvenes leen, escriben, socializan y hasta en cómo entienden el amor o las relaciones. Yo creo que su impacto va mucho más allá de historias gratis en internet y te explico por qué funciona tan bien entre adolescentes y jóvenes adultos. Uno, es porque es una plataforma de expresión sin filtros, o sea que todos se pueden sentir libres de experimentar, de hablar temas que no encuentran en libros tradicionales y de poder escribir desde sus emociones sin miedo a equivocarse. Nuestra segunda razón para decir que Wattpad es que conecta mediante experiencias compartidas. Los lectores comentan en tiempo real en cada capítulo, lo que hace que la lectura sea social, emocional, participativa, casi como ver una serie con amigos. Muchos jóvenes buscan comunidad, sentir que no están solos o que otros entienden lo que sienten, y creo que Wattpad ofrece justo eso. Explora emociones intensas y temas sensibles. La adolescencia es una etapa de emociones enormes y yo creo que los primeros amores, inseguridades, identidad, intensidad y Wattpad ofrece historias que exageran esas emociones y eso es lo que atrae a su público. Hablan de situaciones de que los jóvenes imaginan o viven, les permiten vivir romances internos sin consecuencias reales y es una forma de experimentar emociones fuertes en un lugar seguro. Además, Wattpad le da sentido de pertenencia a los jóvenes, pues crea fandoms y de esos fandoms son de historias, chats, comunidades, clubs de lectura digitales. Esto ayuda a crear amistades, sentirse escuchados y formar parte de algo más grande. Además, alimenta la fantasía y la imaginación. Wattpad permite entrar a universos románticos, dramáticos o divertidos que muchas veces no encuentran en su vida diaria. Les da escapismo, inspiración, personajes con los que conectan profundamente y es una forma de soñar despiertos. Sin embargo, Wattpad influye en cómo muchos jóvenes ven el amor. Sin ser dañino ni malo por sí mismo, Wattpad sí crea expectativas románticas muy intensas, ideales exagerados, dramatismos que la vida real no entienden, pero para muchos jóvenes es simplemente una forma de imaginar lo romántico así como antes lo hacían en películas, novelas o telenovelas. Por lo que podríamos decir que Wattpad funciona en los jóvenes porque combina algo muy poderoso: creatividad, emoción, comunidad, fantasía y expresión personal. No solo leen historias, sino que las viven, las comentan, las comparten, las imaginan y las transforman en parte de su identidad. Al final, Wattpad no fue el villano de una historia mal contada, fue un espejo de lo que queríamos sentir cuando todavía no sabíamos amar del todo. Sus romances exagerados, imposibles y dramáticos fueron una especie de entrenamiento emocional para toda su comunidad y lectores. Un espacio seguro donde podíamos explorar lo que nos atraía, lo que nos asustaba y lo que imaginábamos que era el amor. Con el tiempo entendimos que la vida real es mucho más tranquila, más lenta y más humana que un fanfic de 50 capítulos, y está bien. La magia no desapareció, simplemente que cambiamos de escenario. Hoy sabemos que el amor no tiene que doler para ser intenso, ni tiene que tener muchísimo drama como nos los marcaban las historias de Wattpad. Y creo que podemos quedarnos con lo mejor de esas historias, que era la ilusión, la creatividad, la intensidad emocional, sin traer a sobras nuestras relaciones reales. Al final, Wattpad no arruinó el amor, solo nos enseñó a su manera caótica que todos buscábamos algo que nos haga sentir vivos y que la historia más importante siempre será la que escribimos fuera de la pantalla. Para finalizar, podríamos decir que al final, después de tantos años, su servidora, leyendo en Wattpad, puede decir que la plataforma no arruinó el amor, pero sí lo transformó de algún modo para todas las personas que estuvimos en contacto con ella. Como lectora, crecí con historias que idealizaban encuentros perfectos, amores imposibles y protagonistas que siempre encontraban la forma de estar juntos. Eso en su momento alimentó mis ganas de creer en un amor intenso y cinematográfico, pero con el tiempo entendí que Wattpad solo me mostró fantasías, más no reglas. Enseñó que es válido soñar, pero también es válido aprender a distinguir entre la ficción y las relaciones reales y sanas. No destruyó mis expectativas, pero me hizo más consciente de ellas y hoy, más que esperar amores perfectos, agradezco lo que Wattpad despertó en mí: imaginación, sensibilidad y la capacidad de emocionarme con una historia de romance, porque soy una hopeless romantic, así que no puedo olvidar que mi vida real se escribe de otro modo, pero Wattpad no arruinó el amor.
El problema no es la fantasía, sino cuando la confundimos con la realidad. Wattpad creó expectativas donde el amor siempre es emocionante, siempre es intenso y siempre viven acompañado de momentos de películas. Pero entonces, ¿lo arruinó? ¿Sí o no? La respuesta es no, pero sí influyó en cómo muchos aprendimos a imaginar el amor y lo envolvió de drama, de perfección y de finales felices asegurados. Y aunque estas historias pueden inspirar, también pueden generar comparaciones injustas con las relaciones reales. En el fondo, Wattpad no destruye el concepto del amor, lo romantiza al extremo, pero depende de cada lector aprender a disfrutar de la fantasía sin convertirla en el estándar. Porque el amor real no necesita plot twists, sino que necesita comunicación, paciencia y personas verdaderas, no personajes ideales. Mi nombre es Itchel y hemos llegado al final de este podcast de nuestro canal Fit Cultural. No se olviden seguirnos en el siguiente capítulo, donde estaremos hablando sobre la moda y las tendencias de las fashion icons que marcaron el 2020. Este es todo, me despido.